Noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias. Hola Alberto, un gusto, como siempre. ¿A qué se atribuye? Tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. ¿A qué se atribuye este brote de enfermedades que cuestan vidas o dejan secuelas en la gente que los padece, a que no estamos tan preparados, a que estamos muy mal alimentados, a que hay mucha contaminación, o a todos esos factores? ¿Qué opina, doctor? Pues definitivamente que hay factores económicos, políticos, que de una mala administración de los recursos, y si agregamos a esto el aumento de la pobreza, la distribución inequitativa de recursos para las necesidades de México, y debemos de agregar el cambio climático. El cambio climático está haciendo que el comportamiento de algunas enfermedades pues sea totalmente diferente, que se estén presentando enfermedades que comúnmente no eran locales y que ahora pues están presentándose en lugares que antes no se presentaban y dando epidemias incluso muy importantes como el dengue. Exactamente. Y ante esta situación, porque mucho es la condición económica, pero también mucho los malos hábitos. Incluso la gente con menos recursos, menos ingresos en sus familias, tienen una alimentación muy mala. Por ejemplo, tomar refresco de cola en lugar de agua, doctor Eduardo, y eso se vuelve un hábito que se lo pasan a sus generaciones, y eso es mortal para la salud de cualquier persona. Y si tomamos en cuenta que las mortalidades del mexicano redundan básicamente en enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pues eso se escribió desde la infancia y posiblemente desde la gestación, con dietas inadecuadas, cargadas de gran cantidad de azúcares. Y el tema de los refrescos o bebidas azucaradas es un tema aparte, porque somos el tercer lugar mundial de consumo de esas bebidas, y no solamente hace daño al organismo, sino que contaminamos al planeta y acabamos con la poca agua potable que tenemos, que no es ni el 1% de todo el agua total. Y el año pasado, en este año estuvimos en un estrés hídrico. La Ciudad de México alcanzó cifras inusuales de falta, de escasez de agua, y todo eso contribuye, no se puede hablar de manera aislada de un solo fenómeno. Tal pareciera que los encargados de garantizar la salud de los mexicanos, pues está distraído en otras cosas, no evitando la contaminación, no evitando situaciones catastróficas, los meteoros inesperados, y tal parece que reaccionamos siempre tarde y mal. Sí, exactamente. Doctor Eduardo, vamos a darle la bienvenida al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Doctor Fidel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Al doctor Eduardo también. Es un gusto estar aquí con ustedes. Doctor buenas Fidel, tardes. Doctor Eduardo, el doctor Internet está lleno de recomendaciones de doctores, algunas serias, algunos no tanto, pero todos atacan al azúcar. O sea, el azúcar es el peor enemigo para la salud del ser humano. Esto, ¿cómo podemos entenderlo desde un punto de vista pues serio, como un debate aquí que tenemos en Mega Noticias? ¿El azúcar es tan mala para el ser humano? ¿No está apto el ser humano para comer azúcar? ¿O qué hay alrededor de esta situación, doctor Fidel? Mira, como les voy a decir como le digo a mi hija de 12 años, que le digo, el azúcar no es malo, mucha azúcar es mala. Entonces hay que pensar desde el punto de vista de que los azúcares refinados entran al torrente sanguíneo mucho más rápido. Un ejemplo muy básico, puedes tomar tú 10 de estos dulcecitos de chocolate que venden de una marca, y finalmente eso tiene 7 gramos de azúcar.
tú puedes comerte un plátano y en promedio va a tener 14 gramos de azúcar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo consumo un chocolate o un dulce donde el azúcar refinado puede entrar o está, digamos, muy fácilmente asimilable, muy accesible para mi cuerpo, ese azúcar se va a dar un golpe de, ¿cómo se llama?, de niveles de glucosa en sangre que van a disparar a su vez un pico de insulina. Mientras que la fruta, por ejemplo, otros alimentos que tengan, digamos, otros tipos de azúcares mezclados con fibra o con otros componentes que alenten su absorción, pues realmente el cuerpo puede asimilarlos de una manera mucho más lenta y no vienen estos picos de insulina. En realidad, o sea, lo que genera estos picos de insulina es una resistencia a largo plazo y un síndrome metabólico que digamos, es lo que estábamos hablando el doctor Eduardo en su momento, ¿no? O sea, todo el síndrome metabólico es el que genera la mayoría de los problemas o que genera una sindemia en el caso de esta pandemia reciente, ¿no? O sea, teníamos muchas comorbilidades adjuntas con las infecciones virales, ¿no? Entonces, hay que asimilar el azúcar, pero ya cuando hay una expulsión de insulina quiere decir que estamos comiendo de más. ¿Así es de sencillo, doctor Eduardo? Bueno, sí. Hay que tomar en cuenta que dependiendo de nuestra dieta, también quiero agregar a lo dicho por el doctor, que vamos a conformar lo que es nuestra microbiota. Y la microbiota tiene mucho que ver para las situaciones de defensa, situaciones de absorción de algunos suplementos que nos van a ayudar para tener nuestro aparato inmunocompetente, nuestro aparato inmunológico, defendiéndose adecuadamente de infecciones, sobre todo virales, y también del comportamiento indirectamente de procesos inflamatorios. El consumo de azúcares no solamente es adictivo, sino que además es un estimulante de emociones y actividades físicas, fisiopatológicas, que después traen un efecto como del alcohol, viene un bajón. Entonces, el que la persona le guste el refresco de cola y que siente las burbujas y la gran cantidad de azúcar que está recibiendo a través, sin tomar en cuenta que para producir 1 litro de esa bebida se necesitan 27 litros de agua. Estamos desperdiciando nuestro agua potable, produciendo otro tipo de bebidas que son nocivas para la salud. Entonces sí, está complicado. Vamos a seguir hablando del azúcar, que es tan importante porque, según lo que acaban ustedes de decir, el tener un metabolismo irregular, el tener una dieta totalmente desbalanceada, produce que nuestras defensas bajen. Y es ahí donde entran estas enfermedades, como el COVID, como la influenza. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Doctor Fidel, doctor Eduardo, gracias. En exceso, ¿qué produce? Que nuestras células tengan mucha glucosa, que haya disparos de insulina. Todo ese metabolismo es el que afecta nuestras defensas y por eso somos más proclives a enfermedades. Si me permiten, voy a tratar de hacer un resumen conjuntando un poco la información que dijo el doctor Eduardo. Entonces, nosotros cuando ingerimos un alimento, en particular altas cantidades de azúcar, todo empieza desde el consumo y la respuesta que tenemos ante ese consumo. Altas cantidades de azúcar, como dijo, va a liberar altas cantidades de dopamina. La dopamina es una sustancia que es la que fija la recompensa, digamos. Entonces, por ejemplo, las personas que se vuelvan adictas es porque liberan mucha dopamina ante alguna cosa, por ejemplo, el consumo de cocaína, ¿no? Pero consumir chocolate o mucho azúcar podría estar cerca, digamos, no a los niveles de consumir una droga, pero sí muy cerca. Y la segunda cosa es por cuánto tiempo llevamos haciéndolo. Entonces, digamos, si un día me tomé un refresco o 2 o 3, tal vez no sea un problema si mis hábitos alimenticios son lo suficientemente robustos para que eso no sea el diario o la constante en mi vida. Como decía también el doctor Eduardo, ¿no? O sea, esto ya metabólicamente no solamente afecta directamente a nuestro sistema inmune o a nuestro sistema metabólico, sino también a los organismos asociados que tenemos en el intestino, que a su vez también tienen un papel importante, no solamente como una barrera para no dejar entrar infecciones, sino que también producen muchas cosas que nosotros, digamos, utilizamos como señales para mantener el balance de nuestro organismo, de nuestra salud.
Pero si nosotros damos un tipo de alimento, en este caso azúcar, vamos a hacer que se seleccionen bacterias que finalmente que sean predilectivamente afines al azúcar. Y esto va a cambiar todo lo que se llama la microbiota intestinal y entonces va a también cambiar todo el metabolismo asociado y que nosotros ya sabemos que se relaciona con el sistema inmune, con la salud en general. Y entonces son muchos factores. Entonces les decía, es la cantidad, el tiempo y finalmente nuestro propio metabolismo, que si lo pensamos, pues nuestro fondo genético que es nativo americano, pues es un fondo genético que no estaba acostumbrado al azúcar. Digamos, los pobladores nativos americanos que llegaron más o menos hace 25,000 años, pues hace hasta tal vez 100 años o 200 años, fue que empezamos a tener acceso a estos azúcares refinados en las cantidades que los consumimos hoy en día. Entonces, finalmente, una adaptación de casi 25,000 años a un cambio en los últimos 200, por decirlo así, a una dieta completamente diferente y muy rica, además de que nuestro sedentarismo no nos ayuda, pues finalmente son todos los factores que hay que tomar en cuenta. ¿Estás de acuerdo con eso, doctor Eduardo? O sea, finalmente todo ese legado genético que tenemos que irlo adaptando. O sea, hay gente que no cree que verdaderamente nuestro historial genético aquí en América, en México, en esta región, pues tiene cierta información que tenemos que seguir manteniendo. Por eso nos hacen tanto daño las harinas blancas, el azúcar, ¿no, doctor Eduardo? Sí, definitivamente, y todo lo que dijo el doctor Fidel es exacto. Además, quiero agregar que esto trae como consecuencia que se vuelve una dieta, a veces dependiendo del código postal, o sea, de la capacidad económica, porque hay que tomar en cuenta que el consumo de azúcares es más barato que el consumo de proteínas o de alimentos que traen ciertas grasas que son benéficas. Y esto viene a colación porque si tomamos en cuenta que durante la pandemia, por ejemplo, aprendimos mucho del comportamiento inmunológico, porque a los que les iba más mal les faltaba vitamina D y también les faltaba zinc, que deberían de haberlo cogido de la dieta, y alimentándose mal, no solamente el estar con sobrepeso, obesidad, sí, y tener comorbilidades como diabetes, hipertensión, sino que también tenían deficiencias de suplementos, que hay que reconocer que la alimentación de hace 50 o 70 años es totalmente diferente a la alimentación que tenemos, pero no solamente de la forma de la alimentación, sino la biodisponibilidad. Esto quiere decir, la tierra se va cansando de producir alimentos, hay alimentos manejados genéticamente para producir más, pero con menos sustancias y biodisponibilidad. Entonces, todo eso en conjunto hace que nuestra alimentación basada en azúcares pues sea una bomba de tiempo. Sí. Decimos para procesos inflamatorios, decimos para diabetes, pero ahora también hay una relación que altera genéticamente, eso lo podrá decir también mejor el doctor, acerca de lo que estamos padeciendo ahora en incremento, como es los casos de cáncer. Algunos tipos de cáncer tienen cierta predilección para esas cosas, sobre todo los hormonodependientes, que se producen hormonas en las células de grasas. Vamos a ampliar con esto ya para cerrar este tema de doctor Fidel. Entonces, el azúcar puede producir incluso estas transformaciones que nos pueden llevar al cáncer. Hay gente, conocidos, todos los días, sin falta, un refresco de cola de esos conocidos, 1 o 2 diarios. Los vemos aquí entre semana, pero supongo que sábado y domingo pues no dejan esa dieta. ¿Qué tan malo es eso, doctor? ¿Hasta dónde los puede llevar? Justo como lo indicaba el doctor Eduardo, o sea, una de las cosas que más se ve en la respuesta en cáncer, yo trabajo con adenocarcinoma ductal pancreático y con, por ejemplo, de próstata. Y justo una de las cosas que responden es el receptor a la insulina y los niveles de insulina. Toda la vía de la insulina está completamente desajustada en las células cancerosas. Y finalmente utilizan el azúcar o el exceso de calorías
como un combustible para poderse seguir reproduciendo. Hay que recordar que el cáncer es simplemente la reproducción incontrolada de un tipo celular y que empieza a invadir otros tejidos que no tiene por qué estar ahí, ¿no? Es cuando ya hace metástasis. Y finalmente, digamos, la ingesta de estos excesos de calorías vacías, como decía el doctor, porque no tienen o sea, los alimentos ya no tienen este valor nutricional que la tierra o los minerales o las vitaminas que forman les provee, sino que se vuelven un poco vacíos y más si están procesados. Entonces, esto lleva a un sobrepeso, la producción de tejido graso. Por ejemplo, el tejido graso es donde se produce una gran cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, y ese cortisol pues va a provocar un estado inflamatorio en nuestro cuerpo. Y con ese estado inflamatorio finalmente va a haber mucha desregulación, entre ellas la del ciclo celular en las células, que va a llevar posiblemente a un descontrol en su reproducción y que finalmente puede desencadenar en cáncer. Entonces, la dieta sí es un factor, sí, no es el único. Hay que recordar que el cáncer y en general todo llegan a ser problemas multifactoriales que no podemos reducir a una sola causa, pero ir manejando cada uno de los factores como la dieta ayuda muchísimo, pero como decía, la dieta está supeditada también a nuestro poder adquisitivo y a veces pues, no le podemos pedir a la gente que consuma una dieta sana, una por el tiempo, otra por la disponibilidad de la oferta de estos alimentos de alto valor nutricional y la otra es el precio. Entonces, pues en México creo que todavía tenemos una opción donde podemos encontrar frutas y verduras todavía a un precio más accesible que en otros países y la gente necesita darse el tiempo para consumir estos alimentos de manera más regular. Mejorar la dieta y evitar los recortes, porque viene un recorte al sector salud. De eso quiero que hablemos después de la pausa de 2 minutos que vamos a hacer. Es la segunda y última. Doctor Fidel, doctor Eduardo, regresamos. Le recortan al sector salud. Volvemos. Aquí con nosotros, doctor Eduardo. Pues resulta que en el proyecto de presupuesto económico 2025 que están discutiendo en estos momentos en el Congreso de la Unión, el sector salud con un recorte fuerte. O sea, la administración pasada no escatimó en el despilfarro de un Tren Maya de 500,000 millones de pesos, una megafarmacia de 2,200 millones de pesos que no sirvió para nada más que para tirar ese dinero. Bueno, esperemos que lo hayan tirado. Doctor Eduardo, ¿cómo ve esta situación, recorte al sector salud? Como si estuviéramos en Dinamarca. Bueno, ya en otras ocasiones hemos planteado la situación que todo lo que respecta a hablar de salud cuesta dinero. Si agregamos que en el sexenio anterior de López Obrador siempre hizo falta medicamentos, vacunas, personal, recetas no surtidas, tiempos de espera, cirugías que no se realizaron o se realizaron tardíamente, y ya no hablamos de otras enfermedades de alta gama como hemodiálisis, trasplantes de diferentes tipos. En el último año del sexenio de López Obrador hubo no se utilizó todo el dinero que estaba ya destinado, hubo un subejercicio y entonces entendemos por qué no hay vacuna, por qué falta equipo, los elevadores se descomponen, no hay mantenimiento, y si a esto, que es la realidad, se le quitan 39,000 millones de pesos, pues yo no sé qué es lo que va a pasar. Realmente agregándose un programa de salud en casa que, pues no entiendo realmente ese programa, porque ir a las casas a ver adultos mayores es bueno, y no existen los niños, o sea, y no hay niños en este país. El que vayan a ver a un adulto mayor que no puede asistir al hospital, eso está muy bueno. ¿Y de qué le sirve al médico llegar a una casa donde él no tiene ningún equipo, solamente le va a hacer un cuestionario y le va a mandar, en el mejor de los casos, exámenes de laboratorio, gabinete o medicamentos para ver si hay, si lo van a surtir, si le van a realizar las pruebas, y de todas maneras se va a tener que transportar? O sea, yo lo veo verdaderamente sin una planificación muy clara. Sí.
En los años 70 en China hubo la planeación de los médicos descalzos, que eran médicos que iban de casa en casa a solucionar los problemas que tenían ahí de salud pública, pero era la población en general y tuvo un gran impacto. Yo veo que seguimos todavía con una mala distribución del presupuesto, que es bajo, y si ahora le agregamos que le disminuyen el presupuesto, pues no puedo yo pensar que eso va a llevarnos hacia lo que nos habían prometido y que decían que íbamos a hacer mejor que Dinamarca. ¿Cómo ves esta situación, doctor Fidel? O sea, recorte a salud, ¿en serio? ¿Cómo ves? Pues que no puedes combatir un déficit que ya teníamos con otro déficit. Entonces, todos los problemas de salud que hay en México es porque no hay manera de cubrir las necesidades y el enfoque siempre ha sido reactivo, ¿no? Solucionar lo que ya está hecho, pero también tenemos un déficit en toda el área preventiva. Y para esa área preventiva, pues necesitas muchas cosas, o sea, necesitas que la gente tenga bienestar, seguridad, trabajo, etcétera. Entonces no es nada más solamente poner más dinero en salud, que sí se necesita, porque finalmente ese presupuesto también se usa en pensiones. Entonces es un problema muy complejo y una bola de nieve que ha estado rodando durante mucho tiempo, pero definitivamente el recorte no nos va a dar ningún beneficio. Y la otra cosa es que si no se administra de manera, digamos, eficiente, no vamos a llegar a ningún tipo de solución en ninguna de las dos áreas, ni para la parte reactiva, que es solucionar el problema que tenemos ahorita con los enfermos que tenemos ahorita, ni prevenir todos los enfermos que vienen y sobre todo después de la pandemia. Una de las cosas que deja el COVID y ahorita dengue, chikungunya, otras enfermedades virales que producen males inflamatorios descontrolados, incluso después de haber resuelto la infección viral, eso a largo plazo es lo que nos va a meter en un gran problema y no veo una planeación hacia cómo abordar este problema. Porque hubo mucha esperanza, doctor Eduardo, con la llegada del nuevo secretario David Kershenovich-Stalinovich, de que pues iba a hacer bien las cosas. Pues yo creo que está empezando mal, porque él debió haber defendido un presupuesto mucho mayor para el sector salud, ¿o no es así? Sí, bueno, definitivamente que el pasado gobierno y seguían por cuestiones de tipo político, no técnicas. El doctor Kershenovich tiene un gran currículum en áreas hospitalarias y sobre todo en cuestiones de hígado y cosas de este tipo. Seguramente que él puede tener una gran cantidad de asesores en salud pública, en salud preventiva, en inmunizaciones, etcétera, que pueda hacer una planeación que dé resultados, pero no sin dinero. Pues todo eso cuesta dinero. Y la ignorancia y el hacer las cosas mal sale más caro todavía que hacerlas bien, ya sea a un plazo inmediato o mediato. Entonces, definitivamente que tenemos poco dinero y lo gastamos mal, lo administramos mal, y la salud de los mexicanos se sigue deteriorando sin que el gobierno pueda garantizar uno de los derechos fundamentales, y que va de la mano con los demás, el trabajo, la seguridad, la educación. Entonces necesitamos algo que sea diferente. Yo no veo el panorama de manera... Exacto, es que también o sea, una cosa es de que pueda tener, doctor Fidel, mucho currículum académico, profesional, pero si lo pusieron como secretario de salud también tiene que ser muy ducho, muy hábil para llegarse de recursos, para echar a andar esos programas, doctor Fidel. Y entonces como que aguantando, ahí hay recorte del 30%, bueno, pues vamos a trabajar con lo que hay. Eso está mal, ¿no, doctor? Pues sí, y desgraciadamente justo, ¿no? O sea, las secretarías son los que ejecutan el presupuesto asignado, pero quien asigna el presupuesto son las cámaras y bueno, entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, el Ejecutivo es el que propone, el Legislativo es el que autoriza. Entonces, estos presupuestos que están llegando a las cámaras, o sea, con diputados y senadores palomeándolos, sin ninguna capacidad crítica de decir, a ver, esto no nos va a alcanzar,
y solamente enfocándose en los ahorros que a veces son malentendidos, eso es lo que creo que es más grave y a veces pudiera decir que hasta maligno, porque justo esta representación que tenemos en las cámaras de los intereses reales y de las necesidades reales que tiene la población, no se está viendo defendido, no se está viendo ni siquiera analizado a una profundidad como para evitar, como decía el doctor Eduardo, ¿no? Que las cosas salgan bien, y para que salgan bien a veces sí se necesita invertir, o más bien siempre se necesita invertir dinero, y sale más caro. O sea, siempre he dicho que en México nunca hay dinero ni tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre hay dinero y tiempo para arreglarlas cuando salen mal, ¿no? Y por lo regular es más caro. Entonces también es una corresponsabilidad con el legislativo, con el ejecutivo, que asignen cantidades realistas, ¿no? Y digo, hablemos también del recorte que hubo para la UNAM, ¿no? La educación, salud. O sea, por lo menos a menos de estos 100 días no ha sido demostrado, al menos en cifras, en el PEF 2025, como una prioridad para este gobierno. O sea, no es prioridad, y además se enfocan en ese último mes de la administración pasada a cambiar el Poder Judicial con una elección de jueces, magistrados y ministros que puede costar más del doble que la elección federal pasada el 2 de junio. O sea, pues dinero se ve que tienen, dinero se ve que manejan, pero no lo ponen donde deberían, y pues la gente está contenta con esto. Pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Rápido, doctor, se nos acaba el tiempo. Sí, a la mejor habría un poquito de sensibilidad si los diputados y los senadores no les pagáramos seguro de gastos médicos mayores y tuvieran que ir al seguro social. Claro. A lo mejor de esa manera se darían cuenta de todas las limitaciones que tenemos. Exactamente. Pero bueno, esa es nuestra realidad, y a ver cómo nos va. Y a la gente, pues cuídese, haga un poco de ejercicio, aliméntese mejor, deje esos refrescos todos los días, ¿no? Y esos tacos y todo eso, porque al rato se cobra la factura. Doctor Fidel, doctor Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día aquí en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos. Justo. Hasta luego. Hasta luego.